Bienvenidos a nuestra segunda clase de diseños de circuitos electrónicos. Bueno, la primera clase vimos algo de lo que es FPGA y básicamente entendemos que son compuertas programables o reprogramables a nivel de hardware. Bueno, y la gran pregunta que nos surge es, ¿y cómo configuramos o programamos estas compuertas? Esto se hace a través de diferentes maneras. Uno es el VHDL y otro conocido es como el Verilog. Actualmente también existen herramientas gráficas que nos permiten compilar. Bueno, ustedes conocen lo que son lenguajes de programación y que básicamente ya sea que se escriben comandos o sentencias con ciertas estructuras lógicas y generalmente se compilan eso y producen un código fuente ejecutable. Por otra forma, esa es la forma tradicional de programar. También existen programaciones a través de gráficos y a través de esquemas, pero siempre tienen varias etapas que son comunes, y una de las etapas es agarrar el código fuente y meterlo en un embudo y convertirlo a un programa binario, ya sea para una computadora, para un microcontrolador, para un procesador, etc. Siempre es de la misma forma. Bueno, la diferencia es que el VHDL, como el Verilog y otras herramientas, para diseñar hardware se requieren de estos lenguajes. Tienen estructuras similares a los lenguajes, pero también tienen sus diferencias. Pero también tienen un programa fuente y el resultado de eso, de esa compilación, es una estructura de hardware, de electrónica, ya sea para producir un microprocesador, una CPU, una GPU, o para programarlo a un microcontrolador, o sea, para generar un microcontrolador, o cualquier tipo de hardware, o bien un FPGA y otros componentes de hardware también. Entonces son especificaciones para el diseño de hardware, pero se programa como un lenguaje estándar de computadora, salvando sus diferencias. Más bien entender eso. Para adentrarnos más, les voy a facilitar ahora un video que vamos a ver, y luego les voy a comentar algunas partes principales que vamos a ir viendo respecto a lo que es VHDL. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. El cual no es sencillo y no se parece a los lenguajes normales, o mejor dicho, a los lenguajes de alto nivel. Para aquellos que no saben qué es un lenguaje de alto nivel y de bajo nivel, les explico. Un lenguaje de alto nivel es aquel que se puede expresar de una manera natural y entendible para una persona. Por ejemplo, C++, Java y Python, entre muchos más, son lenguajes de alto nivel. Mientras tanto, el lenguaje de bajo nivel es aquel que casi se escribe en binario, ejerce un control más directo sobre el hardware y está limitado a la estructura física del chip que quieres programar. Ejemplos de este lenguaje son ensamblador y lenguaje máquina. FPGA utiliza dos lenguajes, VHDL y Verilog. En el video pasado les dije que VHDL significa Very High Descriptive Language, pero esto es una mentira a medias, porque la verdad es que VHDL significa VHSIC HDL, lo cual significa Very High Speed Integrated Circuit Hardware Descripted Language, pero se resume en Very High Descripted Language para los amigos. Y Verilog es simplemente la estandarización de la IEEE. VHDL y Verilog no son considerados lenguajes de programación. Y yo sé que esto es impactante, pero tiene su razón. Los lenguajes de alto nivel y bajo nivel son lenguajes de programación que le dicen al hardware existente qué hacer, mientras que con VHDL y Verilog tú mismo diseñas el circuito del hardware que necesitas.
En otras palabras, le dices al chip FPGA cómo se tiene que interconectar. Esto se debe a que VHDL y Verilog son lenguajes descriptivos de hardware, mejor conocidos como HDL por sus siglas en inglés. Estos se utilizan para describir la estructura y el comportamiento de los circuitos electrónicos, comúnmente circuitos lógicos digitales. Pero HDL no es un lenguaje sencillo de entender y no sigue las reglas que siguen los otros lenguajes de programación. Por ejemplo, no es secuencial y se puede ejecutar en paralelo varias instrucciones. El lenguaje que más o menos se le parece es ensamblador, pero solo en sintaxis. HDL tiene una gran diferencia a los lenguajes de programación normales, y esto es que necesita una noción explícita del tiempo, y esto es un atributo principal del hardware que se esté utilizando. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando uno está programando, no nos interesa en lo más mínimo a qué frecuencia va el reloj interno del chip. Sin embargo, en HDL sí nos debe de importar porque necesitamos saber cuándo activar ciertas señales o cuándo se van a activar ciertos eventos en el hardware. Por ello, es importante decirle a nuestro hardware a qué frecuencia va a trabajar. Otra cosa que se tiene que ver es la estructura del circuito que se va a diseñar. Existen tres: data flow, conductual y estructural. Puedes utilizar solamente una estructura, pero la verdad es que eventualmente vas a hacer una mezcla de las tres, por la razón de que en Dataflow describes cómo tus señales van a comunicarse entre sí, cómo se tienen que ir activando y cómo se van a utilizar entre varios módulos. En Conductual describes tu diseño de manera secuencial o en forma de algoritmo, pero no le dices cómo implementarlo a nivel hardware y dejas que el compilador haga sus propias interconexiones. En otras palabras, le dices qué hacer, pero no cómo conectarse. Y en estructural dices qué componente vas a utilizar y cómo se van a conectar. Como pueden ver, eventualmente vas a querer crear tus propios módulos o componentes en VHDL y vas a buscar la manera en que estos se comuniquen. Es ahí cuando vas a utilizar todas las estructuras. Una vez teniendo un diseño hecho en VHDL o Verilog, podrás sintetizarlo o simularlo. Esto es el equivalente de compilarse. Dependiendo de qué compilador utilicen para estos lenguajes, se les va a generar un archivo que es un esquemático, mejor conocido como diseño RTL. En ese archivo podrán ver el circuito lógico de su hardware. Con ese diseño ya pueden implementarlo en un circuito o imprimirlo en una placa. Para terminar el video les explico otra manera de ver la diferencia de lenguajes normales y HDL. En los lenguajes normales creas software y con HDL diseñas hardware. Y el hardware que diseñes está limitado a las entradas y salidas que tenga el chip FPGA, porque puedes crear un sinfín de circuitos como CPUs, GPUs, microcontroladores y mi aplicación favorita, consolas de videojuegos retro. Ahora, esto tan solo es una introducción a VHDL y en un futuro quiero hacer una segunda parte. Bueno, la idea es básicamente poder introducir en lo que es VHDL o puede ser también Verilog, que son especificaciones hardware para el diseño a alto nivel. Es decir, que básicamente lo que se hace son las especificaciones a alto nivel sin tener en cuenta el detalle técnico del mismo. Y esto, a partir de estas definiciones globales, se compila para cada uno de los productos específicos. Entonces tenemos un lenguaje de alto nivel independientemente de la arquitectura de hardware, pero que a bajo nivel cada uno identifica a cada hardware que va a programar. Por ejemplo, puede ser una FPGA, un microprocesador, un procesador, etc. Entonces, atendiendo a eso, tenemos un mismo lenguaje, pero que se convierte o se genera su producción a diferentes tipos de hardware. Tiene sus ventajas, como vamos a ver enseguida, que es independiente del hardware que se puede aplicar. Y una vez entendido las bases, ya sea de Verilog o de HDL, entonces podemos implementar en diferentes tipos de hardware utilizando esta misma lógica. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué es VHDL y cómo utilizarlo. Se analizarán las aplicaciones de VHDL y los diferentes estilos que se usa para ese lenguaje.
se aprenderán sus elementos básicos, sus ventajas y desventajas, y se discutirán los principales conceptos de este lenguaje a través de los constructos que se realizan. Bueno, VHDL tiene doble acrónimo, como dice ahí. Very High Speed Integrated Circuit es por un lado, y el otro es Hardware Description Language, y nos quedamos más con esta definición, que es un lenguaje de descripción de hardware. Entonces aquí describimos lo que va a tener a nivel de hardware. Como vamos a ver posteriormente, está más especializado para la parte digital y menos especializado para la parte analógica. Fue desarrollado a principios de los 80 en el departamento de los Estados Unidos. Es una implementación realizada por computadora para escribir un sistema de desarrollo o de descripción de cómo se realiza un hardware. O sea, lo que se compila en un lenguaje normal, como vimos en el video, es un lenguaje de computadora que viene a ser un código binario que se va a ejecutar en una computadora. Y aquí lo que hacemos es una descripción de cómo podría ser el hardware. Esa estandarización del VHDL, o como pueden ver, fue estandarizado por la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en el año 1987, bajo el estándar 1076. Es el estándar que nos provee esto. Es necesaria una estandarización para que diferentes fabricantes, diferentes organizaciones podamos comprender bajo los mismos conceptos. Es decir, que aquí pueden haber diferentes fabricantes de hardware, diferentes compiladores de Verilog o diferentes compiladores de HDL, pero todos tenemos que entendernos, hablar un mismo idioma. Entonces, por eso es necesaria esa estandarización que se dio en el año 1987. En el 93 tuvo una nueva versión que fue definida. Para esos constructos comúnmente usados hay pocas diferencias de versiones. Entonces, una de las ventajas es que básicamente desde los 80 fue evolucionando, pero no existen relativamente grandes diferencias en su evolución, como pasa en muchos lenguajes que tienen muchas variaciones, y a veces es difícil de seguir cuando existen diferentes versiones y algunos son deprecados. Deprecados serían como más o menos decir que ya son obsoletos, entonces hay muchas complicaciones. Eso pasa mucho con los lenguajes de programación, que varias de las sentencias o de los comandos pasan a ser deprecados o estar en forma obsoleta. Aquí no hay tanto drama con eso. El VHDL es un lenguaje de alto nivel, como estábamos viendo, que nos permite el modelado de ensambles de la electrónica. Nos permite también simular los modelos de los componentes. Es una síntesis lógica de lo que vamos o queremos realizar, y la portabilidad entre herramientas de síntesis y entre arquitectura. Eso es un poco decir, esto es nuestra ventaja también, de que podamos portar a diferentes herramientas. Por ejemplo, podemos hacer el mismo VHDL para un hardware y luego llevarlo a otro hardware, siempre y cuando tengamos definidas ciertas estructuras. También nos permiten definir los puertos o ports de entrada y salida de un conjunto lógico que es descrito, que son los entity, que son tanto las entradas como las salidas. También nos permite definir una arquitectura usando un juego de instrucciones soportado por las herramientas que vamos a utilizar, que son las herramientas de síntesis, y esa estructura es lo que estaba definiendo en el video como RTL. También nos permiten unir diferentes módulos descritos separadamente mediante el VHDL estructural. Bueno, acá tienen en el gráfico, básicamente aquí tienen la especificación del proceso de diseño electrónico a este nivel. De hecho, nos vamos a confundir porque después vamos a ver en lo que es diseño electrónico a través de PCBs, pero esto es más o menos
otro nivel de diseño electrónico. Entonces vamos a ir viendo eso. En esta simplificación del sistema, entonces tenemos por un lado lo que va a ser la parte hardware y otro que va a ser la parte software. Entonces tenemos la partición hardware y software. Por la parte de software tenemos las especificaciones de software y la generación del software propiamente dicho. Para las especificaciones de hardware tenemos diferentes tipos de arquitecturas que podemos utilizar. La clase pasada hablamos lo que son ASIC, lo que son FPGA, de lo que son PLD y lo que son, de este no hablamos, STD parts. Pero básicamente tenemos diferentes tipos de arquitectura, entre ellos los que más se utilizan hoy son los FPGA. Y esa síntesis se traduce en una tarjeta o sistemas. Entonces por un lado tenemos que estas especificaciones son por una parte de hardware y por otra parte también de software. Entre sus ventajas tenemos que tiene una notación formal que permite el uso de cualquier circuito electrónico. Tiene una disponibilidad pública, no está sometido a una patente o fábrica. Afortunadamente no es un producto de un fabricante en particular, entonces no está restringido a solamente ese fabricante. Entonces al ser un entorno abierto me permite a mí definir o conocer específicamente la misma herramienta que es compatible para diferentes tipos de hardware que se pueden aplicar. Eso es una de sus más grandes ventajas, porque si fuera propietario tendría que aprender N herramientas, uno distinto para cada tipo de hardware. Y aquí tenemos la ventaja de que su disponibilidad es pública y no está sometido a una patente o fábrica. Tiene independencia tecnológica que soporta varias tecnologías de diseño y distintas funcionalidades. Entonces no está centrado, al no ser de un propietario, entonces tampoco está centrado a un modelo específico ni a esa tendencia tecnológica de ese hardware en particular, por lo que está más abierto y está definido a un mayor alto nivel que nos permite definir a ese nivel y no concentrarnos en cómo es el hardware en particular de lo que puede ser un FPGA de una marca A o una marca B. Por ejemplo, si es el chip de Xilinx o si es de Altera, que son dos fabricantes de FPGA. También tiene una capacidad descriptiva que permite el diseño de varios niveles de abstracción. También permite una reutilización de código sin importar la tecnología, que puede ser CMOS, bipolar, etc. Y la implementación de diferentes tipos de hardware, que puede ser FPGA, PLD, etc. Entonces, por un lado, puede estar definida para un tipo de chip en particular y otro para una implementación de otro chip en particular, ya sea de una tecnología de transistores como CMOS o bipolar, etc., o también de una implementación de una arquitectura como FPGA, procesadores, etc. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es que esta disponibilidad pública y que tiene esta notación formal nos permite utilizar esta capacidad descriptiva para describir diferentes tipos de hardware sin importar a qué hardware en especial nos estamos refiriendo. Y existen diferentes simuladores que se pueden aprovechar para poder ir aprendiendo, ya sea o Verilog o VHDL, depende de lo que se quiera realizar. En el gráfico que vamos a ver a continuación, vamos a entender más del proceso en sí. Dice soporte para el lenguaje de síntesis. Solo es posible sintetizar lógicamente desde un subgrupo del lenguaje VHDL. Cada compañía tiene sus herramientas que tienen su propio subconjunto ligeramente distinto de los demás. Bueno, entonces el grupo mayor es el VHDL, pero específicamente en cada subgrupo, cada fabricante tiene su conjunto reducido de herramientas propias que ayudan, o sea, que se complementan con el VHDL puro para que se pueda programar su hardware. Entonces,
Es importante entender eso. Esto está relacionado con lo que estábamos diciendo aquí, que se reutiliza básicamente el código sin importar la tecnología que estamos implementando, ya sea utilizar un FPGA, PLD, procesador, etcétera. Y por lo tanto, cada fabricante tiene su subconjunto de elementos sintetizables para aprovechar la herramienta. Pero la herramienta básica es el VHDL. Entonces, todos deben manejar el VHDL más un subconjunto propio de esa herramienta. Vamos a leer entonces para poder entender. Solo es posible sintetizar lógicamente desde un subgrupo del lenguaje VHDL. Cada compañía, cada fabricante tiene sus propios modelos, equipos, etcétera, con sus propias herramientas que tienen un subgrupo ligeramente distinto de los demás. Eso sabemos que cada fabricante siempre, por tema de patentes, derechos de autor y todas esas cosas, no pueden ofrecer las mismas formas de ver las cosas. Entonces cada fabricante puede hacer el mismo tipo de trabajo, pero tiene un subconjunto de síntesis que se utiliza. Por ejemplo, por decirlo, para programar un FPGA de Altera puede ser diferente a programar, por ejemplo, un procesador que tiene sus propias características. Continuando, ¿qué es entonces el proceso de síntesis? Ese es el proceso de transformar las instrucciones lógicas de software en circuitos hardware que desarrollen estas instrucciones. Entonces es como el embudo donde básicamente el lenguaje fuente de VHDL se introduce y se generan todas esas instrucciones hardware para cada tipo de componente que nosotros realizamos. Ese es el proceso de síntesis. Es el proceso de compilación básicamente. Es el proceso de transformar esas instrucciones lógicas de un software en un circuito hardware que desarrollen esas instrucciones. Bueno. Continuando, ¿qué es entonces la abstracción? Cada abstracción define los detalles del diseño especificado en una descripción particular de él. Los diferentes estilos de escribir código VHDL tienen que ver con su abstracción. Entonces, nosotros vimos en el video que una forma de escribir y de resultado de esa síntesis es el RTL. Pero también está el comportamiento, la parte lógica y el layout que se utiliza. Entonces, cada abstracción define los detalles del diseño específico en la descripción particular de él. Los diferentes estilos de escribir VHDL tienen que ver con su forma de abstraer. Los niveles de abstracción que tenemos son el layout. ¿Y qué es el layout? Es lo que estábamos viendo aquí. Entonces el layout especifica la información acerca de la verdadera implementación del diseño de ese silicio. Entonces especifica la información acerca de la verdadera implementación de diseño del chip en sí. Entonces el chip está compuesto básicamente de sus elementos principales, que es el silicio. Y entonces el layout es eso, cómo va a ser implementado eso. En la parte lógica del mismo se interconectan las compuertas lógicas y registros. Entonces, uno es como está compuesto ese chip, ¿verdad? de los componentes en sí que tienen la forma en sí de la construcción de esos microcontroladores o CPU, etcétera. Y la parte lógica es lo que nosotros desarrollamos, que es la parte digital, básicamente. Entonces, a ese nivel se interconectan las puertas lógicas y los registros que se utilizan. El RTL, que es la transferencia de ese registro, se define cada registro en el diseño y la lógica entre ellas. Entonces, en el RTL vemos el conjunto de esa transferencia de los registros, donde se define cada registro por una parte y la parte lógica de relacionamiento entre esos componentes. Y por último tenemos el comportamiento, que describe la función del diseño sin especificar la arquitectura de los registros. Entonces describe a más alto nivel cómo es el diseño de estos circuitos, que no hace tanto a
a lo que va a ser la implementación hardware propiamente dicha. En cuanto a la ejecución del procesamiento de estos lenguajes, y específicamente se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de lo que es FPGA, y dijimos que el FPGA permite una ejecución secuencial igual que la mayoría de los lenguajes CPU, pero tiene una tendencia netamente de ejecución en paralelo. Entonces nos provee de ciertas ventajas, y es que por eso estaba diciendo el material que por eso se utiliza hoy en día en las industrias, donde básicamente una CPU o un microcontrolador tiene sus debilidades, porque son tendencias de ejecución generalmente, especialmente los microcontroladores, son tendencias de ejecución secuenciales. Y en cambio algunos tipos de CPUs que tienen varios core o multicore nos permiten ejecutar en paralelo, pero la gran ventaja del VDHL o de estas implementaciones es que el 98% son concurrentes y se generan en forma paralela. Entonces aquí por este lado podemos estar ejecutando una puerta AND, y acá una puerta OR, y aquí debajo una puerta SOR, y cada uno de estos o cualquier multiplexación o lo que sea, cualquier parte lógica, cada uno se va a ejecutar en forma paralela. Y eso es una ventaja porque el código en sí va a ser mucho más rápido. O sea que una implementación entre una FPGA versus un microcontrolador, probablemente el microcontrolador sea mucho más lento y una FPGA sea más rápida, por la ventaja de que ese procesamiento se puede ejecutar en paralelo. No obstante, también hay posibilidades de que se pueda ejecutarlo en forma secuencial. ¿Y cuándo se ejecuta en forma secuencial? Cuando se definen ciertas características dentro del VHDL, donde se definen ciertas funciones o ciertos procedimientos. Entonces, cuando definimos ciertas funciones y procedimientos, entonces esa lógica que fue paralela aquí se va a ejecutar en forma secuencial. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy. Es para introducir lo que es el VHDL o lo que puede ser el Verilog, y entender que estuvimos diciendo que las clases pasadas que el procesamiento en general es concurrente, y aquí vemos el por qué es concurrente ese procesamiento. Luego vamos a ver en la próxima clase, ya vamos a ir viendo y continuando estos temas, y lo que vamos a ver es exactamente hablar un poco cuándo es una función y cuándo es un procedimiento. Les estuve diciendo que una función y un procedimiento son secuenciales, y vamos a explicar y continuar este tema. Bueno, entonces muchas gracias. Cualquier cosa siempre a las órdenes. Por otro lado, también en próximas clases vamos a ver cómo diseñar circuitos ya con Proteus, y luego vamos a ver también algo cómo se hace en Altium. Entonces también vamos a ir viendo esas cuestiones. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos entonces la próxima clase. Esta semana no hay tarea, entonces solo van a completar el foro, y empezamos entonces con las tareas después de esta semana. Entonces la semana que tenemos no tendremos tarea, y la próxima clase sí ya vamos a ir teniendo tareas y ir completando todo
lo que se relaciona a nuestra materia. Entonces, cualquier cuestión me pueden consultar. Muchas gracias.